Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Eso, bien, Inge, buenas gracias. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Y primero me gustaría comenzar, no sé si ya la vieron, pero aquí tenemos nuestra primera tarea o el primer trabajo correspondiente al primer parcial, ¿no? Está en una sección del ABAC, donde tenemos el ABAC dividido por unidades en el curso de hormigón preesforzado y van a ver una sección que corresponde a la asignación de tareas. Entonces ahí pueden encontrar el enunciado, ¿no? del trabajo. Ahora, este va a ser un proyecto de investigación que ustedes lo van a hacer. El tema general, el tema global, es edificaciones con elementos de hormigón preesforzado, ¿ya? En el subtema, ustedes son libres de escoger cualquier estructura que tenga elementos de hormigón preesforzado dentro de su constitución. Es decir, que pueden tomar en cuenta edificios con losas preesforzadas, con vigas preesforzadas, incluso puede ser con muros preesforzados, ¿no? Aunque esta pues no es la tendencia, los elementos más comunes son las vigas y las losas. Entonces, van a escoger obviamente una estructura que sea de relevancia. Es decir, que, por ejemplo, no van a escoger de una tesis, por ejemplo, de una estructura de 2 pisos, ¿no? Me refiero allá a estructuras que son proyectos de ingeniería de gran envergadura, ¿no? Representativos, es lo que quiero decir. Entonces, aquí pues está claro, están claros los lineamientos, sin embargo, me gustaría ir viendo cada uno de ellos con ustedes por si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, este proyecto consiste en escribir un ensayo, ¿no? Un ensayo, ¿qué es un ensayo? Es la recopilación de información redactada por ustedes. No es tomada de ningún documento textualmente, copiar y pegar, ¿no? Es redactada netamente por ustedes en base a la recopilación de información que ustedes hayan hecho, porque no puede existir una única fuente para que ustedes hagan este ensayo, sino que tienen que buscar diversas fuentes. Entonces, como les describo aquí, pues las fuentes válidas pueden ser artículos científicos, publicaciones en revistas técnicas, eh, pueden ser tesis, ¿no? Eh, ¿Qué más pueden ser? Libros, ¿no? Todo que sea muy bien argumentado y las fuentes confiables. No se aceptan, de esta manera, no se aceptarían blogs de internet. No pueden utilizar blogs que salga una noticia, pues, que escribió una persona, pues no tiene un fundamento científico. Entonces es por ello que yo les pido que las fuentes sean técnicas y confiables. Ahora, el edificio puede estar ubicado en cualquier parte del mundo y ustedes deben entregarme un documento en formato PDF. Van a trabajar con un número de páginas no mayor a 10, pero tampoco igual a 1, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que unas 7, 8, 9, hasta 10 hojas está perfecto el trabajo, ¿no? Es una investigación un poco más completa. Y obviamente la página de presentación, donde yo voy a leer el nombre de ustedes, el tema general y el subtema que ustedes hayan escogido, ¿no? La fecha, esa página se excluye, o sea que en realidad ustedes podrían tener 11 páginas en su trabajo. ¿Ya? Ustedes pueden agregar aquí las fotografías, las figuras, esquemas, tablas, todo lo que ustedes deseen. Obviamente que ustedes, si toman alguna fotografía del internet o alguna figura de la fuente, deben escribir abajo la fuente. O sea, este, si es una fotografía sacada del artículo tal, o sea, todo tiene que estar bien explicado en el documento. Y ojo que las fotografías
máximo, bueno, las fotografías y todos estos elementos, máximo deben ocupar media página y eso ya un poco exagerado. No, tampoco tienen que ser tan pequeñas, pero tampoco ocupar toda la página para con eso justificar las hojas, ¿no? Em, el documento que debe contener datos relevantes como descripción de la estructura, tal vez datos de quién fue el diseñador, quién la construyó, cómo se construyó, el proceso constructivo también muy interesante, qué materiales se utilizaron en el caso del hormigón reforzado, pues ya vimos en la unidad pasada, qué se requieren de acero de alta resistencia, de qué tipo se utilizó, los anclajes, qué anclajes utilizaron, el hormigón, qué características tenía, ¿no? Y otra cosa también importante que me gustaría que esté incluido en cuanto se tenga la información dentro de todas las fuentes y recursos, es que digan cómo, o sea, qué desafíos se tuvo para construir esa determinada estructura. Ojo que les estoy diciendo edificaciones y que escojan un edificio. Es decir, que aquí no van a entrar puentes. Mucho ojo, porque si ustedes no cumplen este requisito de que sea un edificio, pues automáticamente ya van a ver en la rúbrica que el trabajo iría con cero prácticamente, porque no entra dentro de la categoría del trabajo. ¿Ya? ¿Qué más? Principios estructurales, constructivos, bueno, eso ya les dije. Ya. Otro asunto muy importante es el plagio. Ya ustedes, como les decía, no pueden tomar un documento de un artículo o de un libro, copiarlo y pegarlo, ¿no? Y en esto sí voy a ser muy estricta, digámoslo así. Yo voy a verificar que ustedes no hayan ocupado esta herramienta de copiar-pegar a través de un software que me servirá para verificar cuál es el porcentaje de coincidencias que encuentra con las fuentes, ¿no? Em, la redacción, obviamente, debe ser clara, empleando correctamente los signos de puntuación, correcta ortografía, claridad en los argumentos, ¿no? Eso ya, pues viene ya desde atrás, ¿no? Desde la educación básica que nos han enseñado cómo se debe realizar un ensayo. Y la calificación se le hará de acuerdo a la rúbrica que vamos a ver. ¿Cuándo tienen que entregar este trabajo? El día jueves 6 de mayo al mediodía, ¿no? Serán penalizados, yo he puesto el límite de hora, una hora más a la 1 de la tarde, pero ya serían penalizados si se pasan de las 2. Y ya pasado de la 1 de la tarde, pues ya no tendrían nota, tendrían una calificación igual a 0. Así que por favor, tomen en cuenta esto. Ahora, en cuanto a la rúbrica, veamos así. Ya. Pues bueno, ahí tienen ustedes la guía de cómo más o menos se irá calificando para que ustedes tengan en cuenta cada uno de los criterios de calificación y cuánto va a equivaler su peso en la nota global, que es de 10 puntos, ¿ok? Entonces, aquí el subtema, el primero, es lo que ya les indico, tiene que ser un edificio, no otro tipo de estructura, ¿ya? Después tiene que haber una sección en donde ustedes incluyan citas bibliográficas y sacan algún dato, pues, si se apega un poco a Inge, las... Sí. una pregunta, y tal vez Ujú. podría ser como el preesfuerzo de construcciones patrimoniales, porque ahí hacen bastante eso. No sé si hay cómo hacer eso. De reforzamiento, me dices. Ajá, para construcciones patrimoniales. Ya, sí, pueden realizarlo. Sí, porque a veces no son de tantos pisos, pero sí preesfuerzan esas estructuras, Ya, esas así es. construcciones. O sea, ahí utilizan el refuerzo como medida de reforzamiento y estaría dentro, ¿no?
siempre hablando primero un poco preliminarmente de qué era esa estructura, por qué comenzó a tener problemas, dónde se hallaban los problemas, y es ahí donde viene después el refuerzo con el postensado. Entonces, de ahí cómo lo hicieron. O sea, que todo tenga un curso en el documento, que se note que ustedes han investigado y que saben del tema, porque al final, pues yo eh, podría preguntarles, ¿no? Acerca de cada uno de esos temas. Entonces, como les decía, van a incluir citas bibliográficas. Si se pueden apegar a las normas APA, sería mucho mejor. Estas normas de APA, pues, por ejemplo, ustedes escriben un párrafo en el que se han basado de la información de algún artículo científico en particular. Al finalizar ese párrafo, pueden entre corchetes un número. Ese número va a indicar al lector dónde se tiene que dirigir en la parte de la bibliografía del documento para saber de dónde se sacó esos datos, ¿no? Entonces, ahí en la bibliografía obviamente tienen que ir numerados para saber la correspondencia de los números, ¿no? O en otro caso podrían, por ejemplo, escribir entre paréntesis después de haber recurrido a los datos de algún artículo científico, al finalizar ese párrafo, pues poner, eh, no sé, por ejemplo, el apellido, ¿no? Del autor del libro y citar, pero esa es una forma de citar un poco eh, más larga y al final se va a hacer un documento muy grande solo poniendo citas bibliográficas. Entonces, es mejor numerarlas, ¿ya? Eh, igual manera, si es que ustedes me ponen las citas bibliográficas, las copian, las pegan, simplemente el link de internet, pues tampoco eso es muy válido. Si es que están sacando de internet, tienen que ver ese artículo, tiene un autor, tiene un nombre ese artículo, ¿ok? Y no es válido que pongan el link simplemente. Si exponen tópicos de relevancia de acuerdo a la guía del trabajo, que es lo que les decía, ponen datos de la construcción, datos acerca de los materiales, etcétera, ¿no? Claridad en la exposición de las ideas, adecuada ortografía y sintaxis, que todo concuerde, que tenga sentido. El nivel de plagio en el documento, esto, pues bueno, tendré que modificarlo yo. No puse aquí una nota que era, si ustedes tienen un plagio del documento mayor al 50%, porque obviamente ustedes pueden realizar citas, entre comillas, pero no, obviamente todo el documento no debe ser lleno de citas bibliográficas, sino más bien es el resumen de toda la información que ustedes recopilaron. Pero si tienen un nivel de plagio mayor al 50%, ese documento ya no será calificado. ¿Okay? Y por último, también voy a evaluar la presentación y la organización, o sea, que el documento esté uniforme, ¿no? Que se divida el documento en partes, en secciones, que se haya cuidado, ¿no? Esos niveles de presentación. Como les digo, me parece que aquí, en la parte inferior del, del trabajo, les describo para que ustedes también tengan en cuenta esto. Y como futuros ingenieros o ingenieras, ustedes deben ser capaces de saber recopilar información que sea de fuente confiable. Deben establecer un esquema de los temas más importantes, tienen que sintetizar toda esa información y redactar sus ideas en base a todas estas fuentes, comenzando con una introducción y finalizando con unas buenas conclusiones. ¿Ya? Y como tienen más de 15, un poco más de 15 días, 16 días exactamente desde el día de hoy, el trabajo vale 10 puntos, pero obviamente se espera el esfuerzo de parte de ustedes. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Ingeniero, ¿es necesario tabla de contenido? Porque al ser tan pocas hojas... No, no es necesario tabla de contenido. Ay, ay, gracias. Ya. Bueno, entonces, pues si ya estamos claros en ese tema, ya pueden desde hoy mismo, o no sé si es que vieron, me parece que puse el día de ayer,
si ya han comenzado a buscar algún tema, ¿no? Pero bueno. Comencemos con nuestro tercer capítulo, que es acerca de las pérdidas del preesfuerzo. Vamos a hablar un poco de por qué sucede este fenómeno de las pérdidas y vamos a ver también algunos tipos de pérdida, cómo se cuantifican y al final vemos cómo se puede controlar también estas pérdidas. Ok. Entonces, pues bueno, comenzamos por la idea de que cuando nosotros preesforzamos un elemento de hormigón, ese preesfuerzo inicial que le hemos dado no va a permanecer constante a lo largo de toda la vida útil del elemento, sino que va a ir cambiando dependiendo de ciertos factores. Eh, Vamos a ver que en este diseño, cuando hagamos el diseño de los elementos de hormigón preesforzado, hay que tener en cuenta estas pérdidas porque, como les decía, el preesfuerzo será uno hoy y uno mañana. Entonces, si yo diseño con el preesfuerzo, la fuerza inicial tensora que le he dado al acero, yo diseño con esa fuerza, al final puedo estar teniendo problemas de que no va a soportar realmente las cargas de servicio eh, que estaban previstas para el elemento porque ya tiene un preesfuerzo menor, porque no he tomado en cuenta este fenómeno de las pérdidas que generalmente vendrá como un número en porcentaje, ¿ok? Entonces, entre una de las categorizaciones que se puede hacer a los tipos de pérdida, lo más común es que las categoricemos por el tiempo en que se producen estas pérdidas. Entonces tenemos por un lado las pérdidas instantáneas y las pérdidas diferidas. ¿Ya? Las pérdidas instantáneas, pues obviamente ya el nombre nos está dando ahí la pista, son las que se van a producir eh, apenas yo he realizado el tensado de los cables. En el caso, también tendremos dos tipos de caso diferente, el pretensado y el posttensado, porque se aplica, ustedes saben, el esfuerzo en etapas diferentes. No es lo mismo estudiar un elemento de hormigón pretensado que uno de posttensado. Pero estas pérdidas instantáneas van a corresponder a el momento en que se hace la transferencia de tensión del acero hacia el hormigón en forma de compresión. Entonces, ahí nos referimos a pérdidas instantáneas. Y a las pérdidas diferidas ya van a ir apareciendo conforme el elemento tenga más días de vida, más meses de vida o incluso más años de vida. Como veíamos en el capítulo anterior de los materiales, veíamos en el hormigón que se producía el efecto de la deformación plástica o el flujo plástico y que estas deformaciones correspondían a cargas aplicadas durante tiempos prolongados en los elementos o en la estructura, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, la misma fuerza pretensora, que es la que tiene que estar actuando durante todo el tiempo de vida del elemento, pues es una fuerza que provoca este flujo plástico, ¿no? en la estructura. Entonces, si hablamos de pérdidas instantáneas, yo voy a tener entre las principales, ¿no? La pérdida por fricción en el acero de posttensado, el deslizamiento de los tendones en la parte del anclaje, que son en los extremos, y el acortamiento elástico del concreto, que es justamente después de la transferencia. O sea, inmediatamente después de la transferencia, es decir, el mismo día que yo le estoy dando la tensión al cable, ese mismo día se produce el acortamiento elástico del hormigón, ¿no? Y hablando de pérdidas diferidas, pues ya dependerá un poco de los materiales como la relajación que tiene el acero. Por eso que ahora se utilizan en los elementos preesforzados, se utiliza el acero de baja relajación,
para impedir mismo este fenómeno de pérdida. Tengo la contracción por fraguado en el hormigón, que ya vimos también, que era pues, un proceso químico en el que se perdía agua y se pierde también volumen del hormigón y produce a la vez pérdidas. Y el del flujo plástico, que ya va a depender de tiempo en que se apliquen ciertas cargas, ¿no? Ahora, veamos este gráfico más o menos para explicar a qué se refiere esto de las pérdidas y cómo lo vemos a través del tiempo, ¿ya? En el eje X en el eje Y vamos a ver los esfuerzos en los alambres o los cables, tendones, como habíamos visto la clase pasada. Y en el eje X vamos a ver el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el típico gráfico que se muestra para pérdidas en miembros preesforzados en pretensión, ¿no? Se aplica la tensión antes del hormigonado del elemento. Entonces, es para una viga. Entonces, comencemos con el punto A, ¿no? En el punto A, que nos dice aquí Jackie, es el momento en el que yo aplico el esfuerzo de tensión en el cable. Ahora pensemos que estamos hablando de un elemento pretensado. Es decir, que dirijámonos virtualmente a una fábrica de vigas pretensadas. Entonces vemos, como veíamos en el video de la primera o la segunda clase, en el que se estiran los cables a través de dos cabezales grandes que están separados uno del otro una gran distancia. Se tensan los cables y obviamente tiene que haber un anclaje en los cabezales, ¿ya? Estoy dándole a cada cable, le estoy dando una tensión con el gato, ¿ya? Inmediatamente después de que yo retiro el gato, en ese caso el acero sufre una pérdida de la tensión que he aplicado con el gato porque se acomoda el anclaje que está puesto en los cabezales, ¿no? Es decir, pues ya vemos la primera pérdida, la vemos inmediatamente después de que yo quito el gato hidráulico, ¿no? Bueno, después viene, después de un tiempo, cuando ya hago el proceso de hormigonado, ¿no? Porque el cable ya está tensado, vengo con la hormigonera, como lo queramos llamar, vacío el hormigón y yo tengo aquí que cortar los cables, ¿verdad? Porque obviamente los cables están anclados en los cabezales, en el caso de los elementos pretensados, los cabezales no son parte de la viga, digamos que estamos estudiando ahorita la viga, no son parte, no simplemente me están ayudando a tensar el cable. Entonces yo tengo que cortar los cables para que me quede pues la sección de la viga. Entonces en ese preciso momento nosotros tenemos lo que se llama la transferencia del preesfuerzo. Entonces el acero que está tensado, una vez que es cortado, transfiere los esfuerzos al hormigón. ¿Cómo los transmite? En forma de compresión, ¿ok? Entonces, pues, yo en todo este proceso hasta la transferencia, yo he perdido también adicionalmente este alargamiento del acero, lo he perdido por la relajación que sufre el acero como material y por la temperatura. Pues existe una variación de temperaturas en el ambiente que también ayudan a esa relajación. Entonces, también se va perdiendo por esa parte de tensión en el acero, ¿ya? Entonces, corto el cable, como digo, y esto pasa de C a D, ¿no? De C a D, corto el cable y se va a dar lo que se conoce como el acortamiento elástico del hormigón. Aquí también nosotros vamos a perder el preesfuerzo en el acero. ¿Por qué? Porque como les digo, tenemos al cable tensado, en tensión, ¿no?
se cortan los cables, se transfieren a compresión. Cuando yo transfiero a compresión al elemento, ¿qué hace el elemento? Se comprime, ¿no? Entonces, lo que teníamos nosotros originalmente, que es una viga de este tamaño, voy a exagerar, que no será tanto, obviamente. Entonces, el acero lo transmite, que está a tensión, transmite los esfuerzos en forma de compresión y se produce un cambio, si teníamos nosotros aquí, produce un delta. Entonces, este delta, como el acero está en contacto con el hormigón circundante ahí, vamos a ver una compatibilidad de deformaciones. Es decir, que lo que se deforme el hormigón, también se va a deformar el acero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cable que estaba tensado, que estaba alargado, al final también se va a comprimir con el hormigón y se pierde esa fuerza tensora, ¿no? En un cierto porcentaje. Entonces, es de este salto que nosotros vemos aquí, el que me está diciendo que pues, he perdido por este fenómeno de la transferencia de esfuerzos que se conoce como acortamiento elástico. ¿Listo? En el transcurso del tiempo, en esta curva que vemos que llega hasta E, también voy a perder el preesfuerzo. ¿Por qué? Porque va a existir lo que conocemos como el, el fraguado del hormigón, ¿no? Y recordemos que en la contracción también por fraguado perdemos volumen en el hormigón por la salida de agua de este. Entonces también se va a producir un efecto parecido a este, pero que no es inducido obviamente por las fuerzas de compresión de la transferencia, sino que es inducido por el cambio de volumen de los elementos al perder agua. Entonces también el hormigón se va a seguir comprimiendo, mientras el acero también se va a comprimir y pierde su tensado. ¿Ya? Entonces aquí, pues hasta ahí hemos perdido un porcentaje de este inicial que comenzamos en A, fíjense, ya no es el mismo. Y pues después vendrán ya la aplicación de las cargas sobre el elemento. Por ejemplo, aquí dice la colocación, por ejemplo, de los elementos del deck, si tenemos una viga, pues, de la losa, ¿no? Otros elementos que componen la carga, ¿no? Y vemos que ya es un salto, pero hacia arriba, ¿no? Un pequeño salto. No es tan grande como las pérdidas, pero es un pequeño salto, es una ganancia. Aquí no tenemos una pérdida, sino más bien una ganancia, porque recordemos que si yo aplico una carga en mi elemento, va a producir tensiones en el cable. Y cuando se producen tensiones en el cable, pues quiere decir que yo estoy ganando esa tensión inicial que yo le había dado en un inicio. ¿Ya? Entonces, por eso es este salto que vemos de E hasta F. Después, pues sigue pasando el tiempo, todavía no está cargada la viga completamente, y voy desde F hasta G, pero voy también con una pérdida que también corresponderá a los efectos de la deformación plástica del hormigón. ¿Ok? Por ya las cargas, que tomemos en cuenta que también tenemos cargas muertas, tenemos la carga que ya hemos aplicado del deck, si bien en el momento que aplico el deck me hace ganar un pequeño porcentaje de tensado, o sea, con el tiempo las fuerzas que se van aplicando durante cierto periodo de forma prolongada, también me van a producir una deformación en el hormigón que va a hacer que se pierda el preesfuerzo. Después viene la carga muerta, ya digamos que aplicamos totalmente y existe otra vez otro salto hacia arriba que es una ganancia. Pero después seguimos, sigue pasando el tiempo, vamos desde H hasta I, en donde pues obviamente se pueden aplicar las cargas vivas, pero recordemos que las cargas vivas son eventos puntuales en el tiempo. Es decir, que nosotros diseñamos la carga viva no para que siempre esté ahí, sino de otra manera sería una carga muerta, una carga permanente.
La carga viva pues estará en ciertos periodos de corta duración y que podrían implicar que yo tenga en ciertos puntos a lo largo de toda la vida útil del elemento, tenga ciertos picos de ganancia, ¿ya? Porque, como les repito, cuando aplico una carga, aquí se va a ir dando la tensión, van a generarse tensiones en el acero, que hace que otra vez gane la tensión inicial, ¿ok? Bueno, no hasta al nivel de tensión inicial, recordemos que A está aquí, pero que gane un pequeño porcentaje, ¿no? Veamos que es muy diferente el, el valor desde A hasta I en este momento, pero se van a seguir produciendo pérdidas debido a las deformaciones plásticas en el hormigón, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que A, el valor del preesfuerzo en A nunca va a ser igual al valor del preesfuerzo en K, ¿no? Es una evolución, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es un valor aproximado de estas pérdidas, es decir, cuánto o qué porcentaje al final, que lo podemos poner como una letra R, este preesfuerzo final que yo tengo equivale a un porcentaje del preesfuerzo inicial que yo he dado. ¿Ok? Ahora, si nos enfocamos un poco en las pérdidas por material, vamos a ver que aquí hacemos una clasificación. Son las mismas pérdidas que vimos acá. Aquí están por el tiempo en que se producen estas pérdidas, son las instantáneas y las diferidas. Y aquí vemos por el material, ¿no? Pero son exactamente las mismas pérdidas. Ahora, ¿cuáles pertenecen al hormigón y cuáles al acero? Para el hormigón, vemos que tenemos acortamiento elástico, ¿no? Este fenómeno que se produce por la transferencia de tensión a compresión. Tenemos flujo plástico del hormigón, que es lo que les digo, por las fuerzas sostenidas en el tiempo, por las cargas. Y tenemos el de contracción por fraguado del hormigón. En cuanto al acero, tenemos obviamente el fenómeno de la relajación, tenemos la fricción entre el acero y el hormigón y el deslizamiento de los tendones en la parte del anclaje, en los extremos. ¿Ya? Ahora veamos unos cuantos datos importantes. Entonces, en cuanto el tiempo transcurre, el preesfuerzo se va reduciendo gradualmente. Al inicio, vamos a ver que, como estábamos observando en el gráfico, al principio, pues, en estas etapas, cuando se pone la carga muerta, primero cuando se hace la transferencia, después cuando se pone la carga muerta, y después se siguen colocando otras cargas de servicio más, como vienen eventualmente las cargas vivas, se dan estas pérdidas de una forma más rápida, ¿no? Y ya después vamos viendo otros tipos de pérdida que ya durarán ya meses e incluso años. ¿Okay? Entonces esas pérdidas ya tendrán lugar más lentamente. Entonces, esas fuerzas que producen que se reduzca el esfuerzo de una manera más gradual, más lenta, son el flujo plástico, la contracción por fraguado y la relajación del acero, ¿no? Que van dependiendo del material. Después de un tiempo, la fuerza se estabiliza y es conocida como preesfuerzo efectivo. Aquí una aclaración. Ustedes pueden encontrar en varias bibliografías que se habla de un preesfuerzo inicial y de un preesfuerzo efectivo. Entonces, podríamos decir que un preesfuerzo inicial sería más o menos la lectura del gato, ¿ya? Es decir, con qué fuerza yo he tensado el cable y
se ha transferido hacia el hormigón, ¿no? Y vamos a definir otro término que es el preesfuerzo efectivo, que es cuando ya he perdido una parte del preesfuerzo inicial. ¿Ok? Entonces son términos diferentes. Tal vez alguna bibliografía ustedes podrán encontrar que se define como P sub J y esta como P sub I, ¿no? Lo importante es saber diferenciar que cuando nosotros hablamos de un preesfuerzo efectivo, estamos hablando que ya estamos trabajando con un valor en el que ya se han tomado en cuenta todas las pérdidas, ¿ok? Y si en dado caso no se menciona esto, es que pues estamos trabajando con el preesfuerzo inicial que se le ha dado al elemento. Ya. No siempre es posible una determinación exacta de las pérdidas del preesfuerzo, ¿no? A veces es muy difícil cuantificarlas. Y por ello, a veces es suficiente, ya en base a la experiencia que se tenga en el diseño de estos elementos, que se estime un porcentaje total de las pérdidas que se pueda tener. Aquí también dependerá de un poco de las dimensiones de los elementos, de los materiales que se está utilizando, de si es postensado o pretensado. Pueden tener valores de, por ejemplo, alrededor de 16%, 18%. ¿No? Eso ya lo pueden ir determinando en base a la experiencia o en base a recomendaciones de varios estudios que se hayan realizado. Pero en proyectos que ya son muy especiales, con geometrías muy específicas, pues sí, habría que cuantificarlas de alguna manera. Es decir, tomando en cuenta todo lo que vamos a ver en esta unidad acerca de las pérdidas. ¿Ya? La sobreestimación de las pérdidas, esto es muy interesante. Cuando yo sobreestimo las pérdidas, es decir, por ejemplo, yo estoy poniendo un porcentaje mucho mayor de pérdidas de las que en realidad se pueden originar, se conduce a aplicar una fuerza de preesfuerzo muy grande con el gato. Es decir, que yo al final en el diseño digo, pues, tengo que para esta viga voy a perder al final 20%. Y en realidad, lo que era en realidad era alrededor de un 15% de pérdidas, ¿no? Ese rango que yo he sobreestimado de pérdidas hace que yo al inicio, para compensar esas pérdidas que voy a tener en el futuro, aplique más preesfuerzo al cable, es decir, lo tense más para evitar que al final de cuentas el elemento reciba esas cargas sin tener suficiente preesfuerzo de compresión. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza de preesfuerzo muy grande? Yo puedo causar contraflechas que sean excesivas. Contraflechas ya habíamos dicho que estoy exagerando, ¿no? El elemento está hacia arriba, ¿no? Es deseable este efecto, pero no en exceso. ¿Por qué? Porque se pueden producir fuerzas de tensión en la fibra contraria, que es decir, en la fibra, si estamos analizando una viga, en la fibra superior se producen estos esfuerzos. Si yo comienzo a tensar el cable mucho más para impedir que yo pierda tanto preesfuerzo debido a esta sobreestimación. El caso contrario, si yo subestimo las pérdidas, es decir, que en realidad yo iba a tener 20%, pero he dicho en mis cálculos que tendré 15%, esto va a conducir a aplicar fuerzas de preesfuerzo que van a ser más pequeñas. Si no preveo perder tanto preesfuerzo, entonces le voy a dar una fuerza menor de tensado al cable. ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy usando el sistema en su total capacidad. Estoy sobredimensionando al elemento. ¿Ok? No lo estoy utilizando por completo y de esa manera también estoy haciendo que se encarezca la obra.
No sé si quedó claro este concepto de esos dos puntos aquí importantes. Ok. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar al estudio de una de las fuentes de pérdida, que es el acortamiento elástico del hormigón. ¿Ya? Cuando el hormigón es comprimido, este acorta al acero tensado debido a la adherencia que nosotros asumimos que, por ejemplo, en elementos pretensados esta adherencia es perfecta, ¿no? Porque ya vemos, aquí tenemos una fotografía de una planta de elementos pretensados en los que estos son los cabezales de estos elementos que tenemos aquí en tomate, son los cabezales. En especial vemos que están trabajando en el último cabezal y ustedes ven aquí que tenemos los cables que pasan por el cabezal y en esta parte de acá es donde se aplicará el gato, donde se pondrá el gato para hacer la tensión. En este caso ya la han realizado, ¿no? Y aquí tenemos la máquina que está vaciando el hormigón, ¿ya? Y como el cable está desnudo, el cable no tiene protección, como en el caso del post-tensado, pues existe una adherencia al 100%, ¿no? En el que el cable va a estar siempre en contacto con el hormigón. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando ya se ha terminado este proceso de hormigonada? Como ustedes ven aquí en esta parte de la fotografía en la izquierda, aquí ya se ha terminado, ya no existen cables aquí, porque ya se han cortado los cables que conectaban el cabezal con los elementos. Entonces aquí simplemente, y ven un poco de agua porque aquí están haciendo el proceso de fraguado, ¿no? Están curando el hormigón y específicamente para el acortamiento elástico del hormigón, se produce cuando se han cortado. El momento que yo llego con la máquina cortadora, ese preciso instante que corto los cables, se produce este acortamiento elástico del hormigón. ¿Ok? En elementos pretensados. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les dibujaba en el esquema, de la diapositiva del gráfico de las pérdidas, aquí tenemos nuestro elemento, ¿no? Que está pretensado. Cortamos el cable, se produce esta deformación en el hormigón y como existe esta adherencia, el cable también se va a deformar. Entonces, el hormigón se acorta y el acero se acorta, ¿ok? Pero más bien, en orden sería que el acero se va cortando, el hormigón se va cortando, ¿ok? Entonces, vamos a hacer aquí la definición de la formulación o la expresión que nos sirve para determinar y cuantificar a esta pérdida, ¿ok? Vamos a comenzar con un criterio simple, tomando en cuenta que estamos trabajando con los materiales dentro del rango elástico. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos aprendido hasta ahora que un esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria del material. ¿Cómo es proporcional? A través de un coeficiente, que en este caso, este coeficiente para nosotros es el módulo de elasticidad del material. ¿Ok? Entonces, pues aquí, si yo despejo esto, la deformación unitaria, voy a tener que es igual al esfuerzo dividido para el módulo de elasticidad. Vamos a transformar esta formulación, la ley de Hooke, para determinar el acortamiento elástico. Entonces, yo aquí voy a escribir en términos del hormigón. Entonces, escribo sigma sub C para referirme con la C al hormigón. Y este esfuerzo que nosotros tenemos como sigma, lo voy a poner F sub C
dividido para S. ¿No? Vamos a enfocarnos en el hormigón. Entonces voy a trabajar yo en este término que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque yo a la larga tengo un esfuerzo de tipo axial en el elemento, que es el que está transferido de esta manera, ¿no? Tengo un esfuerzo axial, que es una compresión, y la voy a tratar de esa manera a este esfuerzo. Entonces, si un esfuerzo es de tipo axial, yo lo determino en base a una fuerza que voy a bautizar como F sub 0 dividido para AC, donde F sub 0 será la fuerza de pretensado justo en el momento después de haber soltado los cables o de haber cortado los cables. ¿Ok? Justo en el momento en que se está produciendo el acortamiento elástico del hormigón. Escribámoslo para tenerlo presente. Entonces, F sub 0 va a ser la fuerza de pretensado justo después o inmediatamente después de cortar los cables. ¿Ok? Listo. Ahora voy a reemplazar F sub C, este término que yo tengo aquí, en esta ecuación. Entonces, voy a poner F sub 0 dividido para el área del hormigón, de la sección de hormigón, por 1 sobre S. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Ahora, habíamos dicho que en el caso de los elementos pretensados tienen su adherencia, ¿no? Que están en contacto los dos materiales. Debido a esto, nosotros vamos a determinar una compatibilidad de deformaciones unitarias, tanto en el acero como en el hormigón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la deformación en el hormigón va a ser igual a la deformación unitaria del acero. ¿Ya? Y vamos a introducir aquí también un delta, Fs. Este va a ser, lo vamos a denominar la pérdida en el acero. ¿Ok? Entonces tengo esta pérdida en el acero y obviamente lo que se deforme el hormigón, la deformación unitaria E sub C, va a ser la deformación en el acero y esta va a estar ligada a lo que queremos encontrar, que es la pérdida del tensado del acero. ¿Ok? Entonces, si nosotros relacionamos el primer concepto que teníamos para todos los materiales, lo hemos relacionado aquí, y ahora lo vamos a relacionar este es para el hormigón y vamos a relacionarlo en el acero. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que el esfuerzo en el acero, esta pérdida de esfuerzo, va a ser igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación unitaria del acero. Pero como habíamos dicho que lo que se deforma el hormigón es igual a lo que se deforma el acero, de aquí podríamos hacer un reemplazo, ¿verdad? Y podríamos tener, lo voy a hacer abajo, igual a esto, ¿no? Porque al final es sub S, perdón, sigma S y, perdón, epsilon S y epsilon C son iguales. ¿Ok? Entonces de aquí, pues simplemente lo que yo puedo hacer es también reemplazar
esta formulación que tenemos aquí, pues que la hemos deducido en base a la ley de Hooke y al esfuerzo de tipo axial en el elemento, podemos hacer el reemplazo, ¿no? Entonces sería que esto es igual al módulo de elasticidad del acero por F sub 0 para AC por 1 sobre S. ¿Ok? Y aquí pues simplemente, vamos a poner azul, si yo agrupo estos dos términos y digo E sub S sobre E sub C, eso lo conocemos como el módulo o la fracción entre los módulos del acero y del hormigón, que lo vamos a determinar como N, ¿no? N, y me queda N F sub 0 sobre el área del hormigón. Entonces a la final voy a escribirlo acá abajo. Queda N por F sub 0 sobre AC. ¿Listo? Entonces he deducido una expresión para cuantificar las pérdidas del tensado en el acero. Aquí voy a poner N es igual a la relación entre los módulos elásticos del acero y el hormigón. ¿Ok? Entonces, este para nosotros va a ser la pérdida de preesfuerzo en el acero. ¿Ok? Únicamente que he empleado aquí este concepto de compatibilidad de deformaciones. ¿Mm? Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, ya. Entonces, pues aquí tenemos una formulación en la que tenemos relacionados la fuerza de pretensado justo después de cortar los cables, el área y los módulos de elasticidad. Ahora, tomando en cuenta, enfocándonos en la fuerza de pretensado justo después de cortar los cables, si ustedes están en campo, cuando cortan los cables, es difícil medir este valor, ¿no? Porque una vez cortados los cables, pues ya están embebidos. ¿Cómo cuantificar el valor de la fuerza F sub 0? ¿No? Es un poco difícil. Entonces, lo que se tiende a hacer en la práctica es tomar en cuenta el valor que se ha leído en el gato, porque va a ser un porcentaje de variación muy bajo, ¿no? Lo que veíamos aquí en el gráfico que sería lo que yo les estaba hablando. ¿Cuál sería este efecto? Desde A, desde B, desde A hasta B sería cuando se acomodan los anclajes, ¿no? En los cabezales. Pero tendríamos el efecto desde C hasta D, es lo que estamos estudiando, ¿no? El acortamiento elástico. Entonces, pues este porcentaje puede ser pequeño y podríamos tomar en cuenta la medida que se ha registrado en el gato, ¿no? Ahora, podríamos utilizar el valor del preesfuerzo inicial aquí para deducir una ecuación. Y también podríamos tomar en cuenta que la sección está compuesta por dos materiales. El uno que es del hormigón y el otro que es del acero. Entonces,
Si nosotros vemos la sección, pues aquí tendrá el acero y lo demás va a ser el hormigón, ¿no? Cuando trabajamos con secciones que son de tipo compuesto, que en este caso son dos materiales, también se puede trabajar con la sección transformada. Es decir, que yo a la final encuentro un área equivalente, sea para el acero o para el hormigón. O sea, trato de convertir al acero en hormigón o viceversa para tomar en cuenta que la sección está compuesta por dos materiales, ¿ya? Y también puedo utilizar el preesfuerzo inicial, que es el que yo he leído, he dado lectura en el gato, ¿no? La fuerza a la cual he tensado el cable. Entonces, aquí vamos a definir, siguiendo la misma ley de Hooke, que el esfuerzo, digamos nosotros acá, que el esfuerzo iba a ser igual al, a la deformación unitaria, a una fuerza, ¿no? Dividida para el área de acero, en especial estoy hablando de esta formulación que tenemos aquí. Una fuerza dividido para el área multiplicado por el módulo de elasticidad del material. Ahora, como les estamos diciendo que tenemos una sección compuesta, pues primero voy a trabajar con la fuerza de tensado que he dado lectura yo en el gato y voy a dividir para la composición de estos dos elementos o materiales que conforman la sección, que sería el módulo de elasticidad del acero por el área del acero más el módulo de elasticidad del hormigón por el área del hormigón. ¿Ok? Estoy trabajando con una sección que tiene dos materiales. Recordemos que la pérdida es igual al módulo multiplicado por este valor de la deformación unitaria del acero. Y aquí yo puedo hacer un reemplazo, ¿no? Entonces, sería E sub S por sub I por AS más S por AC. ¿Ok? Si yo divido a toda esta formulación, tanto en la parte superior, dividido para S, como en la parte del denominador para S, ¿no? Para hacer aquí una simplificación, ¿qué es lo que obtengo? ¿No? Tengo F sub S, si yo divido ES dividido para S, voy a tener N, ¿no? FI, y si divido para S el primer término del denominador, pues tendré nuevamente N por el área del acero. Si yo divido S para el segundo término del denominador, tendré un valor igual a 1, entonces solo me quedaría AC. ¿Ok? Entonces, de aquí ya tengo otra formulación que me permite tomar en cuenta, primero, F sub I, que sería la lectura del gato, que es más fácil de medir que cuando ya se han cortado los cables, y tengo una sección compuesta. Porque a la final tengo acero y tengo hormigón, ¿no? Si ustedes se fijaron en
en nuestra primera deducción, simplemente tomamos en cuenta el área del hormigón. En esta segunda ya tomamos el área de los dos elementos, de los dos materiales, ¿ok? Y pues hemos tomado aquí en cuenta la lectura más fácil de hacer, ¿ya? En cuanto a cuál debo utilizar, pues cualquiera de las dos estaría bien. ¿Por qué? Porque ya dijimos que F sub 0 con respecto a F sub I no varían tanto en porcentaje. Y también cuando no tenemos un porcentaje significativo de acero dentro de la sección, eh, podríamos obviar este cálculo y hacerlo directamente con la sección bruta, ¿no? Es decir, tomando como área de concreto a todo el elemento. En lugar de quitarle esa parte de acero y hacer la respectiva transformación aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a aplicar este concepto en un ejercicio. Tenemos una viga de hormigón preesforzado de 12.2 metros de longitud con una sección transversal de 38 por 38 centímetros. Y se preesfuerza concéntricamente con alambres de acero de 7.7 centímetros cuadrados con un esfuerzo de 10.546 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a calcular la pérdida del preesfuerzo debido al acortamiento elástico del hormigón con los módulos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un esquema de lo que son los cabezales, que no son parte del elemento, sino que nos ayudan a aplicar la tensión, los cables y de anclarlos, ¿no? Y una vez terminado el proceso, pues se cortan los cables, se cortan aquí. Pues de ese proceso estamos hablando. Ok. Entonces, vamos a sacar aquí primero los datos que nos van a servir. Entonces, primero tenemos una longitud de 12.2 metros. Tenemos un área de acero de 7.7 centímetros cuadrados. Tenemos un área de hormigón, o más bien un área bruta, ¿no? Le vamos a poner AG de 38 por 38. ¿Cuánto es de esto, por favor? $1,444. Gracias. Entonces tenemos 1.444 centímetros cuadrados, ¿no? Tenemos una fuerza, un esfuerzo del acero de 10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y además teníamos un E y un E sub S. El C eran 351.550 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y sub S 2.109.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo que me piden es calcular delta Fs. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a hacerlo por las dos maneras, ¿no? Uno teniendo en cuenta que esta fuerza no varía, que F sub 0 va a ser prácticamente F sub I. Y la otra vamos a tomar en cuenta los dos materiales y que F sub I es igual a F, a este valor con el área, ¿no? Ok, entonces, primero vamos a calcular la fuerza del preesfuerzo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula una fuerza?
Si tengo el preesfuerzo que se le ha dado al acero, pues simplemente lo multiplicaré por el área. Entonces voy a poner F sub 0 es igual a F sub S por AS. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo conocer la fuerza del tensado. Si me dan como dato el esfuerzo del cable, yo puedo transformar la fuerza con el área del acero. Entonces aquí será 10.546. Esto en kilogramos sobre centímetro cuadrado por AS, que tengo 7.7 centímetros cuadrados. ¿Ok? ¿Cuánto es esto, por favor? Dije 81. 81.204. 204.2. 204.2 kilogramos, ¿no? Gracias. Ahora, recordemos cómo teníamos nuestra primera pérdida. Sería, ya tenemos F sub 0, nos falta el área del hormigón y nos falta la relación de módulos, ¿no? Entonces, el área del hormigón. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Podríamos tomar el área bruta como el área del hormigón o podríamos restarla del área de los cables, ¿no? Vemos que no es un porcentaje tan significativo. Tenemos 1.444 centímetros cuadrados de la sección total y tenemos que tan solo el 7.7 centímetros cuadrados de esta sección corresponden al área de acero. Podríamos dejarla, pero hagamos el cálculo, ¿no? Entonces, AC, vamos a poner AG menos AS. Son 1.444 centímetros cuadrados menos 7.7 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es esto? $1,436.3. Gracias. Centímetros cuadrados. Y me falta la relación de módulos. Entonces es N, que es igual a S sobre S. Por favor, si me ayudan con la división. ¿6? 6. Ok. Más o menos por estos valores está 6. En el hormigón armado tenemos 7, 8, ¿no? 6. Ok. Entonces, pues aquí voy a cambiar de color. Tengo simplemente que la pérdida va a ser igual a N por F sub 0 dividido para AC. N es igual a 6 por F sub 0, 81.204.2 dividido para AC, que teníamos 1.436.3 centímetros cuadrados. Este es kilogramos. ¿Cuánto es esto? $339.22. 10.22.2 dejémosle yo. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, pues yo tengo que, al final, yo he aplicado al cable
10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que lo transformado en una fuerza de preesfuerzo de 81.204.2 kilogramos. Quisiera decir este F sub 0, que sería la fuerza que se produciría cuando yo corto el cable, ¿no? Esa fuerza sería este 81.000. Y he perdido 339.2 kilogramos por centímetro cuadrado de los 10.546 que he aplicado en un inicio. Si yo quiero sacar el porcentaje de esa variación, entonces bastaría con dividir este 339.2 para los 10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado multiplicado por 100, ¿no? ¿Cuánto es esto? $3.22. Perdón. 3. Sí, Inge, 3.22. Ya, dejemos con un decimal porque he estado trabajando todo con un decimal, le dejo un decimal, ¿ok? Entonces, quiere decir que yo, por acortamiento elástico, he perdido en el cable el tensado alrededor de 3.2%, ¿ok? Esto, sin embargo, puede acarrearme un error porque yo estoy tomando en cuenta, como les dije, que F sub 0 es la fuerza cuando cortado el cable y esa fuerza es un poco difícil cuantificarla. Entonces, si yo leo directamente con la lectura del gato, debería aplicar otro concepto aquí. No, tengo otra hoja. Ok. Entonces vamos a aplicar el concepto de la fuerza inicial del esfuerzo ya con los dos materiales combinados, ¿no? Entonces aquí con el mismo ejercicio, obviamente, voy a aplicar N por F sub I dividido para N por AS más AC, ¿verdad? Teníamos esta expresión, ¿no? Que la dedujimos aquí. Ok. Entonces de aquí pues simplemente voy haciendo los reemplazos respectivos. F sub S. N era igual a 6, pero ahora este F sub I va a ser igual al F sub 0, con la diferencia de que aquí F sub 0 podría tener un porcentaje mínimo de error, porque no es tal. Entonces sería este F sub I sería igual al F sub 0 en el mismo ejemplo. Partiendo de la premisa de que el valor que nosotros tenemos de los 10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado que nos dan de dato, se ha leído directamente en el gato. Entonces, ese vendría a ser el F sub I. Entonces, sería 81.204.2. ¿Ok? 6 por AS, que era 7.7, ¿no? Este está en kilogramos, este está en centímetros cuadrados, más el área de acero 1436.3 centímetros cuadrados. Ok. Entonces, ¿cuánto es esto?
328.65. Gracias. 328.65, entonces 7, ¿no? Aquí tengo kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok. Entonces, con referencia al anterior valor teníamos otros 339 y en este tenemos 328. Esto sucede porque ya tenemos en cuenta las dos áreas de los dos materiales aquí actuando en la sección, ¿ya? En el primer caso, nosotros tomamos en cuenta que únicamente el área del hormigón era la que intervenía en el cálculo de las pérdidas, ¿no? Aquí estamos tomando ya a los dos materiales y además que el concepto ya está un poco más ligado a la fuerza, cómo se mide la fuerza, ¿no? En realidad. Ok, entonces aquí, si hago un porcentaje de pérdidas, tendría que dividir 328.7 para los, ¿cuánto era? 10.546 por 100. Por favor, si me ayudan. Tres punto 12 Inge. Gracias. Tenemos 3.1% de pérdidas, que en el otro teníamos 3.2%. Es por eso que, pues, en elementos en que el área de acero no afecta tan significativamente en la sección, se podría tomar en cuenta únicamente para un cálculo rápido y efectivo esta formulación que tenemos nosotros aquí de relacionando únicamente al área de acero con la pérdida, perdón, del área del hormigón con la pérdida, eh, y un cálculo un poco más detallado que incluso nos arroja que tenemos 0.1 menos de pérdida, es ya tomando en cuenta que el área del acero también actúa en la sección y también pues, se producen pérdidas con el área completa, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el resultado siguiendo esta misma formulación, pero ahora tengamos en cuenta que el área del hormigón es del área bruta? ¿Cuánto sale de pérdida, por favor? Háganlo ahí rapidito en la calculadora. Pongan en lugar de C, pongan AG. ¿Cuánto sale de pérdida? Trescientos veintiséis punto noventa y cinco Inge. 326. Mm, aplicando esta formulita que nosotros tenemos aquí. Ah, no, le hice con la otra Inge. Disculpe, ya le hago con esa. Ya, pero guárdale la que me diste ahorita. Trescientos treinta y siete punto cuatro Inge. Ya, y si le divides para los 10.546. ¿Cuánto tienes de Tres porcentaje de punto pérdida? dos. Ya, listo. Entonces,
Muchas gracias. Vemos como no tenemos grandes variaciones en la pérdida de esfuerzos y simplemente lo hacemos rápidamente con el área bruta, ¿no? Y en este caso de acá, pues, no tendría, no tendría un poco de sentido, ¿no? En en lugar de AC tomar a G, ya que aquí estamos desmenuzando las dos áreas, o sea, no tendría sentido transformar ese área de hormigón en AG, ¿no? Ok. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, No, Inge, gracias. listo. Ahora, lo que acabamos de ver aplica para elementos pretensados. Cuando tenemos elementos post-tensados, es otra cosa totalmente diferente. El fenómeno de acortamiento elástico. Aquí tenemos que el hormigón se va acortando mientras se hace esta transferencia. Vale, entonces, recapitulemos. En el acortamiento elástico del hormigón en elementos pretensados se produce cuando yo corto el cable, ¿ya? Es cuando se hace la transferencia de los esfuerzos. En ese momento se produce el acortamiento elástico. En elementos post-tensados, el hormigón se va acortando en el proceso de pretensado del cable, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener una gran variación que va a depender de cómo yo voy en el proceso constructivo tensando los cables. Es decir, voy tensando de uno en uno, en grupos, todos simultáneamente. De eso va a depender. Okay, entonces aquí, por ejemplo, tenemos en la fotografía varias vigas que me imagino que serán para puentes, en el que tenemos dos juegos de cables, uno superior, otro inferior, y vendrán con el gato, lo apoyarán, por ejemplo, aquí, y aplicarán a todos estos cables, ¿no? Hacen un tensado multitorón, como ya lo habíamos visto, en donde varios cables se tensan aquí a la vez. Después vendrán con el gato, lo pondrán aquí y harán el tensado de los cables. De ese proceso va a depender cómo se acorta el hormigón. Ahora, esta fuerza, la fuerza del tensado, nosotros la vamos a medir después del acortamiento elástico del hormigón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para elementos en los que yo tenga, por ejemplo, tengo este elemento que tiene un solo cable, yo lo tenso de un lado con el gato, ¿no? No está unido, no tiene adherencia el cable al hormigón, yo lo tenso. Y aquí está aplicado el gato, ¿no? Haciendo la tensión. Y este se transmite mientras yo le voy dando el tensado al cable, el hormigón se va acortando, ¿no? Y se produce la compresión y se va acortando. Si yo tengo un solo cable o un solo elemento, digamos que puedo tener una sección que tiene así estos cables, pero yo introduzco un solo gato y los tenso todo al mismo tiempo, ponerlo aquí todos tensados al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? No existe pérdida. ¿Ok? ¿Por qué no existe pérdida? Porque recuerden que es muy importante lo que les acabé de decir hace unos instantes, que la fuerza se mide después del acortamiento elástico del hormigón. ¿Ok? Entonces, mientras yo le voy dando el tensado al cable con el gato, recordemos una vez más, el cable no está unido, no está adherido al hormigón,
le voy dando, y en ese proceso en que el cable se tensa, el hormigón se va acortando sus dimensiones hasta que ya para. Una vez que paro, anclo, y es ahí donde yo tengo mi medida de fuerza. Así que ahí recién yo sé el nivel en que he dejado yo al cable con el tensado. Una vez que anclo, no tengo pérdidas por acortamiento elástico del hormigón en ese cable. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos más cables que no son tensados al mismo tiempo, sino que uno tras otro, uno tras otro? Ahí sí se va a producir este fenómeno del acortamiento elástico, porque va a depender, el primer cable va a depender del acortamiento que va a sufrir el hormigón debido al tensado de los cables que le siguen al primero, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 cables, el primero va a sufrir pérdidas, el primer cable va a sufrir pérdidas por el acortamiento que tiene el hormigón debido al tensado del segundo y el tercer cable. El segundo cable va a sufrir pérdidas por el tensado que se le da al tercer cable. Y el tercer cable no va a tener pérdidas porque es el último cable tensado. ¿Ok? Ahora, vemos un poquito esto. Vamos a clarificarlo con unos esquemas aquí. ¿Ok? Entonces, primero aclarar que con un cable o varios cables, pero que sean tensados simultáneamente, pongamos. No existe pérdida. Pérdida, pero por acortamiento elástico, ¿no? Específicamente. Okay. Pero tenemos el caso de que si tenemos N cables que no son tensados al mismo tiempo, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Entonces tenemos en el primer paso, voy a tener una viga aquí, voy a dibujarla con los colores, ¿no? Entonces tengo aquí todos mis cables, luego con el primero, voy al segundo, y llego al tercero. ¿Ok? Entonces, tengo los cables listos para hacer el tensado. Llego al primero, le aplico la tensión y pues no ha pasado nada, ¿no? El elemento se ha cortado una cierta cantidad, pero yo simplemente acabo de tensar, pongo el anclaje y ¿qué he medido hasta aquí? 0. ¿Ok? Llego a la segunda fase. Es el mismo elemento, perdón, es el mismo elemento, ahora ya tiene dimensiones un poco diferentes, ¿no? Ya se ha cortado un poquito. Tengo aquí, voy al segundo, tengo el tercero. ¿Ok? Voy al segundo y lo tenso. ¿Ok? Lo tenso y esta tensión hace que el elemento, o sea, el hormigón, se comprima, ¿no? Recordemos, jalamos el cable, está apoyado en el gato, y
al apoyarse el ancla en el hormigón, hace que el hormigón se comprima, ¿no? Solo el acero está en tensión, el hormigón haga compresión. Entonces, esto hace que se comprima. Yo anclo, ¿ok? Aquí. Pero, fíjense lo que está pasando, ¿no? En el elemento de arriba, estoy exagerando con las deformaciones, ¿no? Pues para poder visualizar. El elemento de arriba se ha comprimido por el efecto del segundo tensado, del segundo cable. ¿Qué pasa? Como decíamos, hay una compatibilidad de deformaciones aquí. ¿Qué pasa? Que si se comprime el hormigón, también va a hacer que el acero se comprima en cierto grado y vamos a tener una fuerza, una pérdida del tensado del cable. Si existe compresión en el cable, hace que se pierda la tensión. Entonces, el segundo cable, el tensado del segundo cable, va a producir pérdidas para el primer cable, ¿ok? Y si yo hago el tercer cable, ahora mi elemento, fíjense cómo está cambiando de dimensiones. Tengo el primer cable, tengo el segundo cable, tengo el tercer cable que viene acá, lo tenso y esta tensión se transfiere al hormigón en forma de compresión. ¿Ok? Mismo color. Y sufre un acortamiento el hormigón que hace obviamente que se pierda un cierto porcentaje el tensado del primero y del segundo cables. ¿Ok? Entonces, pues aquí va siendo un proceso. Si es que ya no tengo de aquí en adelante más cables, para el tercer cable, para el tercer tendón, el delta Fs, pongámosle del tercer cable, va a ser igual a 0. ¿Ok? Porque no hay otro cable que continúe en este proceso de tensado. Si tuviera un cuarto cable, ahí sí este valor cambiaría. Entonces, el último cable, el que se tensa al último en una sección, siempre va a ser el que no tenga pérdidas por acortamiento elástico. ¿Ok? Para el segundo tendón, tengo sub 2. Y si recordamos de la deducción que hicimos con la compatibilidad de deformaciones y tomando en cuenta que los materiales están trabajando en el rango elástico, quedamos que delta Fs era igual a N por F sub 0 sobre AC, ¿verdad? La primera expresión que nosotros dedujimos el día de hoy. ¿Okay? Entonces voy a tomar en cuenta esta formulación. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que en el hormigón post-tensado, en elementos post-tensados, como no tenemos adherencia, pues el área del hormigón es la que está trabajando únicamente. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo poner que será igual a N por F sub 0 dividido para el área de acero, perdón, de hormigón. Y para el primer cable, tengo que esta pérdida, ponémosle 1, ¿a qué será igual? Si estamos aplicando fuerzas de tensado iguales a todos los cables, va a tener que, va a ser N por 2 veces F sub 0 dividido para el área de hormigón. ¿Ya? ¿Por qué 2? Porque aquí es del segundo y del tercer cable.
este únicamente del tercer cable. El tercero no tenemos. ¿Sí? No sé si está clara la idea, ¿no? Entonces aquí simplemente en hormigón post-tensado va a depender de el proceso que nosotros utilicemos para post-tensar. Sí, obviamente si tengo en la sección 3 cables y todos los post-tenso al mismo tiempo con un gato que me permita hacerlo, aquí no habrán pérdidas por acortamiento elástico. Habrá otro tipo de pérdidas, pero no por acortamiento elástico. ¿Ok? Listo. ¿Qué hora es? Ok. Creo que el ejercicio lo dejamos para la siguiente clase, para complementar esta idea de la teoría. ¿Listo? Entonces, que tengan una buena tarde y nos vemos el día jueves. Hasta el jueves dije gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.